¿Qué tal, mis queridos? Qué bueno volver a conectar con cada uno de ustedes. Seguimos deleitándonos con esta preciosa serie que hemos denominado Déjate Inspirar. Recordemos que la inspiración viene fruto de la influencia, del impacto del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El título del mensaje de hoy, Fragmentados. Y para ello quisiera comenzar preguntándoles ¿cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? Y ante esto seguramente la respuesta es rápida y seguramente la mayoría de nosotros va a responder lo que aparece allí en nuestro documento de identidad o en el registro civil de nacimiento. Pero mis queridos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al hecho de que muchas veces no estamos mostrando nuestra verdadera identidad, mostramos muchas facetas de nuestra vida y esto es fruto de las circunstancias que tenemos que afrontar, pero definitivamente hay una faceta de nuestra vida que prima más que otras. Verás, a veces nosotros mostramos rostros, actitudes y tenemos diferentes reacciones en diferentes circunstancias. Por lo general yo me levanto con la actitud de ser tierno, de ser respetuoso, amoroso con Patricia, de ser todo un poeta con ella, pero pasan unas cuantas horas y ya me veo en otra actitud. Resulto ser un hombre sarcástico, irascible, lleno de crítica, de juicio para con ella, como que me he transformado en otra persona. Y eso es definitivo. Tenemos que identificar que nuestras vidas están fragmentadas. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Alex. Y es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy consciente porque a veces salimos de la iglesia, salimos súper espirituales, salimos con ganas de predicarle a todo el mundo el mensaje, pero unas cuantas horas después nos convertimos en las bestias de la película porque el Hulk que llevamos por dentro intenta tomar el control, intenta dominarnos. El hombre verde que llevamos por dentro quiere salir a flote. Y aquí la pregunta es, ¿quién eres realmente? Yo soy Alex. No, yo soy Alex. Yo soy Alex. Por Dios, pero ¿qué me está pasando? No entiendo. Miren, eso es exactamente lo que cada uno de nosotros vive día a día. Diferentes facetas, diferentes rostros, diferentes reacciones que finalmente no sabemos en realidad quiénes somos, cómo realmente nos estamos llamando, cuál es nuestra verdadera identidad. Y por eso quisiera invitarles a que vayamos juntos al Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versos 1 al 20. Y dice este pasaje: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, dice el pasaje, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis queridos, este es el pasaje sobre el cual vamos a desarrollar el mensaje de hoy, pero quisiera antes que todo invitarles a que me acompañen a hacer una oración. Padre, gracias te damos por permitirnos en este día conectar contigo. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra impacte cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Que sean transformadas las atmósferas en cada uno de nuestros hogares. Y como siempre, Señor, quiero pedirte que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. Y declaramos, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que somos lo que tu palabra dice que somos. Y podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Y juntos como iglesia decimos amén. Bien, mis queridos, qué gran pasaje el que vamos a estudiar el día de hoy. Como les decía, el título de este mensaje es Fragmentados. Bien, lo primero que quiero resaltar en el estudio que vamos a hacer el día de hoy es cuando el pasaje dice allí en el versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús vino al otro lado del mar. Y esto es lo primero que quiero resaltar del pasaje, porque lo que estamos viendo aquí es una representación de lo que Jesús hizo cuando se trasladó del cielo a la tierra, cuando vino a visitarnos. A eso se refiere este pasaje cuando dice que pasaron al otro lado del mar. Y así lo declara el apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 14. Este es un pasaje muy conocido por todos y quiero leerlo en la versión del mensaje que dice: el Verbo se convirtió en carne y sangre y Él se mudó a nuestro vecindario. Vimos la gloria con nuestros propios ojos, la gloria del único Hijo del Padre, la gloria del generoso que es por dentro y por fuera y que es el principio y el fin. Este es el pasaje que conocemos todos cuando dice que el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Él cruzó el otro lado del mar. Lo que está ocurriendo aquí nos está hablando de lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo por cada uno de nosotros. Él se trasladó desde el cielo, dejó su trono para venir aquí a nuestra tierra, a nuestra región. Y el pasaje habla de la región de Gadara. Gadara pertenece a la región de Decápolis. Lo conformaban 10 ciudades y esta era una región gentil. Y sabemos que era gentil, o sea, no era del pueblo de Israel, porque allí tenía la costumbre de apacentar cerdos. Y el cerdo aunque delicioso, la verdad, es un animal impuro para el judío.
Entonces, esto era lo primero que quería que resaltáramos de nuestro pasaje, porque el Señor salió de su barca. Y esa barca representa el cielo mismo, representa el reino de Dios. Se baja de su barca, desciende de los cielos para visitar ahora nuestra región. Su presencia ahora está en nuestra región. Y si seguimos avanzando en nuestro estudio, vamos a ver que en el capítulo 2, aquí en Marcos capítulo 5, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mis queridos, lo normal es que un espíritu ante la presencia de Jesús huya, salga corriendo. Pero lo que sucede aquí es que este hombre con el espíritu inmundo estaba endemoniado, sale al encuentro de Jesús. Y saben, me encanta, sé que esto les va a sonar algo contradictorio, pero me encanta la actitud de este demonio. Me encanta porque cuando lo ve, cuando identifica que es él, sale corriendo para tener ese encuentro con Jesús. Específicamente el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, salió corriendo. Y cuando llega ante la presencia de Jesús, dice, se postró y se arrodilló delante de él. Nuevamente, me encanta la actitud que tiene este endemoniado, porque cuando ve que es el Hijo de Dios, sale corriendo a postrarse delante de él. Es un demonio que tenía muy clara la visión de quién era Jesús y se postra. Esa actitud de postración es una actitud de rendición. Es una actitud de darle a él la gloria y la honra. Y saben, digo que me encanta la actitud que tiene este endemoniado porque ¿cuántos de nosotros, cuántos cristianos tienen esa misma actitud de identificar a Jesús y al identificarlo salir corriendo hacia él? Hace unas cuantas conexiones hablábamos de identificar a Cristo en la palabra, porque la palabra es Cristo. ¿Cuántos de nosotros en esa relación con Cristo salimos corriendo a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros cada día? Y saben, es posible que muchos cristianos que asisten juiciosamente a sus iglesias, disciplinadamente están allí en cada reunión, todavía no hayan tenido una verdadera revelación de Cristo. Porque tener una verdadera revelación de Cristo es lo que nos cuenta Mateo en el capítulo 13, cuando nos dice que un hombre que iba por el campo encontró una perla de gran precio. Y cuando este hombre encontró esa perla, dice que salió corriendo a ir a vender todas las perlas que tenía. Era un coleccionista de perlas. Las vendió todas porque sabía que esta era la perla del gran precio. Porque cuando tú y yo entendemos que Cristo es la perla del gran precio, absolutamente todo pierde su valor ante la grandeza, ante el poder, ante la gloria de Jesús, que es el Hijo de Dios. Por eso digo, me encanta la actitud que tenía este endemoniado, porque salió corriendo hacia Jesús, sabía quién era y se postró delante de él. Ahora, hay un pasaje que quisiera traer aquí a colación también, porque es súper clave. Está en Colosenses en el capítulo 1 y es el verso 16. Dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas. Y específicamente se está refiriendo a la perla del gran precio. Se está refiriendo a Jesús, al que se trasladó del otro lado del mar, al que descendió de la barca que se llama el cielo para venir a nuestra región. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de aquel por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Las cosas que son visibles e invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, dice Colosenses, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Es esta una verdad en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Sabemos quién es Jesús? ¿Hay revelación profunda en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Él?
Pues aún los mismos discípulos que lo estuvieron acompañando durante todo el ministerio, en medio del proceso de cumplir la gran comisión, no sabían quién era Él. El Señor aún a ellos les preguntó, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y daban muchas respuestas. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era un profeta, pero después el Señor los confronta y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí Pedrito, por una revelación de Dios Padre, una revelación divina del reino de los cielos, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres nuestro Salvador. Ante lo que el Señor le dice, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ningún método humano te pudo haber revelado eso. No fue un mensaje, ni siquiera una predicación. No fue el sistema de una iglesia. Fue algo que vino del cielo. Es una revelación divina. Y estos demonios tienen claro quién es el Señor. Tienen una visión muy clara de quién es el Hijo de Dios. Y vuelvo a insistir en esto, me encanta la actitud de este demonio que sale corriendo, así como muchos salen corriendo a ir a conectarse los domingos a las 9 de la mañana para entrar en este tiempo de intimidad con Dios. Salimos corriendo a ir a conectarnos para esa sed y esa hambre que tenemos del mensaje de Dios. Ahora, algo increíble también que debemos resaltar aquí en este pasaje que estamos leyendo, en esta historia del endemoniado gadareno, es el propósito que tiene el mal, la misión que tiene el mal. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero dice el Señor en ese mismo pasaje, yo he venido, yo me he bajado de mi barca, yo he cruzado al otro lado del mar para traer vida y vida en abundancia. Pero el propósito del mal es robarte. Y en el caso de este endemoniado, era robarle su identidad. Era robarle su propósito, era matar, destruir el propósito que el reino de los cielos tenía con él. Y por eso quiero invitarles a que vayamos y leamos del verso 3 al verso 4 allí mismo. Y dice que tenía su morada en los sepulcros. Mira hasta dónde lo había llevado el mal, a vivir en un reino de muerte. Dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Sabes por qué? Porque nadie, absolutamente nadie aquí en la tierra, y quiero que esto nos quede muy claro, no hay estrategias humanas o terrenales que puedan detener el mal. No las hay. No existe ningún sistema, no existe ningún arma humana o terrenal que pueda detener el mal. Y si seguimos leyendo, allí en el versículo 5 dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El mal, mis queridos, o estos demonios, actúan de manera específica, anulando la autonomía personal, anulando nuestra libertad, anulando la conciencia de quiénes somos. ¿Sabes? Los demonios resultan ser voluntades que invaden nuestra voluntad, que hacen que nuestra voluntad se rinda a la voluntad de ellos. Son como una especie de aliens que toman posesión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, se introducen en nuestra voluntad para implantar la voluntad de ellos, para controlar nuestra voluntad. Ahora, hay más demonios de lo que ustedes y yo pudiéramos llegar a imaginar. Demonios que tienen como gran objetivo controlar nuestra mente. Ese es el gran objetivo. Hay demonios de evasión que nos llevan a vivir en mundos paralelos o imaginarios, mundos llenos de fantasía, con un gran objetivo,
que tú te evadas de la realidad, de lo que estás viviendo. Demonios que hacen uso de las drogas precisamente para que tú entres en otras realidades, en otros mundos, en otras fantasías y pierdas de vista lo que estás viviendo. Pero también tendríamos que hablar de demonios de confusión, que te llevan a perder de vista lo que tú eres, el diseño que Dios ha hecho de ti. Demonios que te llevan a entrar en pesimismo, demonios que te llevan a entrar en desesperanza, en angustia, demonios que te llenan de orgullo, demonios que te llevan a la incredulidad, al engaño, a la mentira y sobre todo la mentira de quién es en realidad Dios. Y seguido a eso, mentiras y engaños de quién eres tú. Por eso tengo una pregunta para ti y es con la pregunta que nosotros iniciábamos este tiempo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Porque mis queridos, en la medida en que nosotros no identifiquemos la raíz del problema, no vamos a saber cómo atacarlo. Y el apóstol Pablo nos dice algo, dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Debemos identificar cuáles son esas maquinaciones, cuáles son esos pensamientos, esos engaños que se han levantado en nuestra mente que impiden el verdadero conocimiento de Dios y del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso, aunque la pregunta parece fácil y la respuesta podría ser ligera, cuando pregunto ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Es por el ejemplo que les colocaba, diferentes facetas vienen a tomar control de nuestra vida en diferentes circunstancias. Y esta es la escena que vemos aquí en el pasaje que estamos estudiando. El Señor le pregunta a él, allí en el versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo. Y además dice por qué. Dice, porque somos muchos. Porque somos muchos. Ahora, este término legión que aparece aquí es un término que no es ni hebreo ni es griego, es un término romano. Era un término que se utilizaba en las cuadrillas de los ejércitos romanos para indicar que eran 6,000 hombres. O sea, lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que eran un promedio de 6,000 demonios que estaban en un mismo cuerpo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacían estos demonios para salir a la luz, para tener su momento? ¿Jugaban picobotella? ¿Echaban los dados? ¿Qué hacían? Para saber cuál era su momento de importancia, de influencia, de tomar el control de la mente de este hombre. Y saben, esto me llama muchísimo la atención porque recordaba una película que vi hace alrededor de unos 6 años, se las recomiendo, es una peli increíble, muy buena, se llama Fragmentado. Creo que en otros países aparece como Múltiple. Y de lo que habla en sí la película es de un hombre que tenía 24 personalidades. A esto se le llama el trastorno de identidad disociativo. Dicho de otra manera, es que este hombre en su interior albergaba una variedad de personalidades que intentaban tomar el control de su mente y por ende de sus comportamientos. Y la película utiliza un término que es salían a la luz. ¿Cuántos demonios, cuántas personalidades salen a la luz en diferentes circunstancias que nosotros vivimos? Y por eso me llama la atención que el Señor le pregunta a este hombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? O sea, ¿quién es el demonio que en ese momento estaba saliendo a la luz? Mis queridos, porque cambiamos de manera repentina. Colocaba el ejemplo de cuando estamos en la iglesia, salimos con la cara del niño Dios o la cara de la Virgen, somos santos, queremos compartirle a todo el mundo la palabra de Dios, a todo el mundo le decimos Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, pero unas cuantas horas después vivimos cualquier circunstancia en la calle y sale la bestia que llevamos por dentro, sale ese Chucky que quiere tomar el control y que quiere llevarnos en otras direcciones. Sale ese que tiene la superioridad moral,
que empieza a criticar a los demás, que empieza a juzgar a los demás, el que empieza a ser manipulador, al que quiere alimentar solamente su ego y solamente importa lo que él quiere y lo que él necesita. Ante esto tendríamos que ser conscientes de algo. El apóstol Pablo nos dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, versos 17 y 18 lo siguiente: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, ojo que quien está hablando aquí es una persona que ya está convertida a Cristo, ya lleva un caminar con Cristo, pero miren lo que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Notan aquí el tema de fragmentado de varias personalidades, dice, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando leemos todo el capítulo 7 de Romanos es una total confusión, y a propósito, mis queridos, quisiera recomendarles que pueden hacer este estudio de Romanos del capítulo 7 y 8, pero en la versión de la PDT, Palabra de Dios para Todos, resulta más digerible, muy fácil de comprender. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el gran problema de la humanidad es el mal que habita en cada uno de nosotros, y la Biblia lo llama de manera clara el pecado, porque es el pecado el que nos lleva a la muerte, así como estaba este endemoniado en región de muerte. Era un muerto viviente. Y entendemos que ante esto no hay nada, absolutamente nada en la tierra que pueda funcionar para detener este mal que actúa en nosotros y a través de nosotros, y que nos lleva a mostrar varias facetas, varias máscaras de nuestra vida, tener diferentes reacciones. No existe. En el pasaje que estamos estudiando dice que los que le rodeaban, la comunidad, la sociedad que le rodeaba, le colocaban cadenas a este hombre, le colocaban grillos en los pies, cadenas en su mano, y nada de esto era suficiente. Todo eso él lo destrozaba, lo desmenuzaba, lo que quiere decir que no existe un método para detener el mal, no existe un sistema, una clave terrenal, no la hay. No ha sido inventada, no es posible. Pero aquí viene la buena noticia. El mismo apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7, pero esta vez en el versículo 24 y 25, nos dice lo siguiente. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él expresaba esa necesidad de ser libre de ese cuerpo en el que él no quería estar, porque sabía que ese cuerpo lo conducía a muerte, lo conducía a pecado. Pero la buena noticia es esta: en el mismo pasaje, ya en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y esto es increíble, y les invito a que no seamos ligeros en leer este pasaje, porque dice, miserable de mí, ¿quién me librará? No dice ¿qué me librará? ¿Qué método debo implementar en mi vida? No dice qué, dice quién. O sea, me habla de la solución que está en una persona. Y seguido a esto me da la respuesta, me dice, Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos, en el pasaje que estamos estudiando, lo que vemos completamente claro es que la gracia se bajó de su barca para visitar nuestra región, una región endemoniada. Lo que vemos aquí, mis queridos, es que la gracia se bajó de su barca para estar con cada uno de nosotros en nuestra región endemoniada a propósito. Y aquí otra pregunta que nace es, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el endemoniado para ser libre? ¿Acaso le pidió perdón a Jesús? ¿Acaso vemos un acto de arrepentimiento? ¿Acaso este hombre empezó a asistir a la iglesia, empezó a realizar el proyecto VIP, empezó a realizar el Focus Camp, fue a un congreso? ¿Qué hizo este hombre? ¿Se conectó a uno de los equipos de conexión? No hizo absolutamente nada de esto. Porque recordemos que la gracia nos alcanza
donde estamos y cómo estamos, pero nunca nos deja ni dónde estamos ni cómo estamos. Este hombre literalmente estaba muerto. Y sabes, a eso viene la gracia a nuestra vida. La gracia, mis queridos, no viene a ayudarnos en un área específica de nuestra vida. No viene a colocar un remiendo. No viene a ayudarnos a prosperar en algo o a ser sanos en algo. No, mis queridos, la gracia literalmente viene a resucitarnos porque estábamos muertos. Cuando alguien está muerto, y así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, sobre un muerto no hay nada que hacer. No hay paño de agua tibia que sirva. Lo que hay que hacer con un muerto es resucitarlo. Y eso es lo que ha venido a hacer la gracia en cada uno de nosotros. Este hombre, por la gracia, por el generoso amor de Dios, y la gracia, mis queridos, no es un mensaje. La gracia no es un estudio bíblico, no es una doctrina. La gracia es una persona. Y esa persona es Jesús. Jesús vino a resucitarte. Jesús vino a hacerte nuevo completamente. Mis queridos, Dios no envió a su Hijo para que nosotros recibiéramos resurrección. Nosotros recibimos a Jesús porque en Jesús está la resurrección. Nosotros no recibimos el perdón de Dios. No, nosotros recibimos a Jesús porque en Él está el perdón de Dios. Nosotros no recibimos de parte de Dios bienestar o prosperidad. Nosotros recibimos a Jesús. Él nos envió a su Hijo, porque en su Hijo nosotros tenemos prosperidad. Nosotros no recibimos sanidad. Nosotros recibimos a su Hijo, porque en su Hijo está nuestra sanidad. Jesús es el paquete completo que vino al otro lado, que se bajó de su trono, de su barca, para venir a visitarnos y resucitarnos en Él, hacernos completamente nuevos en Él. Y aquí quiero traer a colación el momento en que el endemoniado le dice: déjame en paz. ¿Por qué me atormentas, Jesús? Le dice, déjame en paz. Y mis queridos, sí que lo dejó en paz. Mis queridos, todos resultamos ser el gadareno de esta historia. Y sabes, a Jesús le vale 5. Y sé que seguramente esto no va a sonar muy bien, pero lo voy a decir. Y bueno, me arrepiento el año que viene. A Jesús le da igual y le vale 5 que tú tengas 1 o 1000 demonios o 6000 demonios o que tú seas el demonio. Porque vino a liberarte, vino a sanarte, vino a resucitarte porque estabas muerto. Se bajó de su barca solamente por ti. Tú eres la razón y la causa de Jesús. Tú eres. Ahora, hay más demonios en esta historia, es increíble. Si me acompañan ahora al versículo 15, 16 y 17 de nuestra historia, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión. Lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera lejos de sus contornos. Llegaron los demás habitantes del pueblo, es lo que nos está narrando el pasaje, y dice que vieron, fueron testigos del milagro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando se enteraron de esto? Lo alabaron a Jesús, lo glorificaron, lo honraron, le dijeron: gracias, Señor, qué milagro tan espectacular. ¿Esto era lo que estábamos esperando, lo que nosotros necesitábamos? No, todo lo contrario. Empezaron a decirle a Jesús que se fuera de sus contornos, que no lo querían. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una sociedad enferma. Y sabes,
Enferma porque ahora ya no tienen su chivo expiatorio, ya no tienen a quién echarle la culpa. Y en la actualidad sucede exactamente lo mismo. En todos los entornos donde nosotros nos movemos, llámese familia, llámese trabajo, llámese iglesia, colegio, universidad, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Siempre estamos buscando al malo del paseo. ¿Quién es el que comete los errores? ¿Quién es el que tiene las fallas? Siempre estamos buscando a quién criticar, a quién señalar, a quién juzgar. Somos una sociedad enferma. Somos, por decirlo de otra manera, una sociedad endemoniada. La gracia les quitó a quién echarle la culpa, porque la gracia sanó y liberó al endemoniado. Antes, en el pueblo, allí en la región de Decápolis, ¿a quién se le echaba la culpa de que hubiera algún tipo de disturbio en la calle? Al endemoniado. Las mamás seguramente le decían a los niños, no vayan a salir, o hay que entrarse temprano porque por ahí anda suelto el endemoniado. O cuando aparecían vidrios rotos, o cuando se escuchaban gritos en las calles, o cuando la gente estaban solos por la calle y se sentían inseguros, siempre se pensaba seguramente en el endemoniado. ¿A quién echarle la culpa de todo? Pero la gracia opera de esta manera y te deja sin a quién culpar. Porque recordemos que la gracia es el generoso amor de Dios, que no solamente nos perdona, sino que además de eso borra nuestro pecado, y a eso le llamamos justificación. Su gracia nos justifica. Su gracia nos deja sin a quién echarle la culpa. Y ahora, como no tenían a quién culpar, entonces no encontraron a nadie más, no encontraron otro chivo expiatorio más que a Jesús. Ahora le decían a Jesús que tenía que irse de sus contornos. Es increíble. Una sociedad enferma le tiene miedo a la gracia porque se ha acomodado en sus propios demonios. Una sociedad enferma. Y no solamente estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo. Mis queridos, también hay que hablar de la iglesia de Cristo. Hay un pasaje que continuamente utilizamos que es Apocalipsis 3:20. Creo que la mayoría se lo sabe. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mis queridos, este pasaje que muchos seguramente hemos repetido continuamente y se lo hemos compartido a mucha gente. El pasaje está dedicado a una de las iglesias del Apocalipsis, o sea, le está hablando no a no cristianos, sino a cristianos. Le está hablando a la iglesia y es Cristo mismo quien está diciendo, por favor déjenme entrar, porque me sacaron. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, a la puerta de la iglesia, de su iglesia. Le hemos sacado porque hoy en día la iglesia se ha encargado desde los púlpitos de predicar buenos mensajes, hablando de los métodos para alcanzar el éxito, de los pasos para alcanzar la victoria, de cómo ser mejor en esto, de cómo alcanzar esto, pero nos hemos olvidado que las escrituras, que el evangelio no son un mensaje, son una persona, y esa persona es Jesucristo. Mis queridos, no se trata de buenas obras. Se trata de la obra de Jesucristo, que es la única que nos puede salvar, es la única que puede detener el mal. No se trata de los pasos para ser mejores cristianos, se trata de permitir que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Ese es el gran objetivo. Hasta que Cristo crezca en nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. ¿Cuánto nosotros hemos permitido que Cristo crezca en nosotros? Y entonces, la respuesta a cuál es tu nombre, cómo te llamas, cada día tendrá un enfoque, porque seremos más como Cristo y no tanto como las diferentes facetas o rostros que mostramos en diferentes circunstancias. ¿Cómo te llamas? Mis queridos, porque el agrado de Dios está
en cuanto nosotros hemos permitido que Cristo crezca en nosotros. El agrado de Dios no es cuántas veces has asistido en la iglesia. El agrado de Dios no es cuántas obras buenas hayas hecho. El Señor nos dice en su palabra, muchos que habrán echado fuera demonios, que habrán sanado, que habrán predicado en mi nombre, pero que yo nunca los conocí, porque nunca permitieron que Cristo creciera en ellos. Crecieron buenas obras, crecieron en ser buenos cristianos, tener buenos comportamientos, pero nunca permitieron que Cristo creciera en ellos. No es un mensaje lo que estamos llamados a compartir. Estamos llamados a compartir de una persona, Cristo. Estamos llamados a mostrar a Cristo. Y Él es el único que puede erradicar el mal. Él es el único que puede realmente librarnos. La clave, mis queridos, y con esto cierro el mensaje, la clave es estar con Él. La clave es Él. Si seguimos leyendo en nuestra historia, que cada vez se pone más interesante, dice del versículo 18 al 20 lo siguiente, dice, al entrar en la barca, cuando los demás le estaban diciendo que se fuera de sus contornos, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre que antes había estado endemoniado y que ahora estaba sano, que estaba libre y estaba en su juicio, le dijo, por favor, Señor, llévame contigo, quiero ir en tu barca. Como quien dice, aléjame de estos demonios, de los demonios de la sociedad, porque ahora eran ellos los que estaban resistiendo a Jesús. Habían sido ellos los que tenían al demonio por mascota, porque querían colocarle cadenas, querían colocarle cuerdas, grilletes en los pies, en las manos, porque querían atarlo. Porque era una sociedad enferma y ahora él estaba diciendo, por favor, déjame ir contigo. Sácame de aquí. Y aquí aprovecho para decirles algo. Cuando nosotros, por la misericordia de Dios, empezamos a experimentar sanidad y medicina, no podemos alejarnos de nuestra familia. Seguramente tú dirás, pero es que tú no conoces a mi familia está endemoniada. Quiero huir de mi casa. O seguramente no conoces a los de mi empresa está literalmente poseída. Y eso es un infierno ese lugar. Quiero huir de ese lugar ya que he quedado sano y que he quedado libre. Pero la respuesta del Señor fue que no le permitió entrar a la barca, sino que le dijo, ve y ahora cuéntales a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ve y cuéntales de la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida, que es la que te ha hecho verdaderamente libre. Mis queridos, la gracia no está solamente para que la disfrutemos, sino para que a través de nosotros también otros empiecen a experimentar esa gracia. Ve y cuéntale a los de tu casa, ve y cuéntale a los de tu empresa, ve y cuéntale a los de tu barrio, ve y cuéntale a esa sociedad enferma, a esa sociedad de 1000 facetas, que hoy quieren al político y mañana lo quieren colgar, que hoy votan por un gobernante y mañana lo quieren linchar. Una sociedad cambiante, una sociedad endemoniada, influenciada por los demonios. Ve y cuéntales la gracia de Dios, que es su generoso amor. Mis queridos, la clave está allí, acercarnos a Él. Él, el endemoniado, se acercó a Jesús y esa fue la clave. Mi querido, mi querida, si no te acercas a Jesús, tu matrimonio
no habrá quien los salve. Si no te acercas a Jesús, tus hijos no habrá quien los salve. Iglesia, si no nos acercamos a Jesús, no habrá quien salve esta sociedad. Es necesario que nos rindamos ante su Hijo. Y quiero cerrar con este pasaje en Romanos capítulo 8 en el verso 32. Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo que tiene? En Cristo, el que pasó al otro lado del mar y llegó a nuestra región endemoniada aquí en la tierra, que vino a traer su gracia liberadora, sanadora para nosotros, es Él la clave, y estar con Él es la clave. Continuamente su palabra nos dice que este género no sale sino con oración. Este género de maldad, de una sociedad endemoniada, influenciada por la maldad y por la oscuridad, no sale sino con oración. Y lo que nos está queriendo decir aquí es que solamente acercándonos a Jesús, solamente intimando con Él, nosotros vamos a poder obtener todo lo que el cielo tiene para nosotros. Mis queridos, en Jesús está todo lo que nosotros necesitamos para empezar a ser verdaderamente una sociedad con propósito eterno. Y quiero cerrar con esto. Dios no te dio a ti redención. Dios te dio a su Hijo porque en su Hijo tienes redención. Dios no te dio sanidad, te dio a su Hijo porque en su Hijo tú eres sano. Dios no te dio a ti prosperidad, te dio a su Hijo porque en su Hijo tú eres próspero y tienes bienestar. Dios en su Hijo nos dio absolutamente todo, porque en Él fue creado todo lo que existe y por Él subsisten todas las cosas. Si Dios te preguntara, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? La respuesta sería, soy Cristo, soy como tu Hijo, porque ese es el gran objetivo, esa es la gran meta, hasta que todos lleguemos a la medida y la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y mis queridos, espero que al igual que a mí, este mensaje te haya sido revelado en la mente y en el corazón. Y que no permitamos ya que otras facetas de nuestra vida sigan controlando nuestra vida. Si reconoces que necesitas sanidad y que necesitas liberación porque vienen esos demonios a tener lugar y tomar el control de tu vida, pues en la iglesia vimos un proceso espectacular de sanidad y liberación en un campamento que llamamos Focus, el Focus Camp de transformación. Si estás interesado, pues puedes escribirnos allí en nuestras redes y con gusto te estaremos informando de este proceso sanador y liberador que maneja la iglesia. Mis queridos, les extiendo un abrazo de cariño. Espero que nos sigamos deleitando con esta serie de Déjate Inspirar. Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.